Hola mi gente, hoy comparto con ustedes el tema del conflicto Rusia versus Ucrania. Profundizando un poco, decirle que el Imperio Ruso ocupaba el 170 del 360 meridional de la tierra del mundo. Es decir, Rusia era prácticamente la mitad del territorio del mundo. Pero producto de la caída del Imperio zarista, cuando en el 1917 el zar Nicolás II claudicó, producto de las presiones del pueblo ruso, pues allí nace, con la caída del Imperio zarista, nace la República Socialista Federativa de Rusia. Y a partir de ahí, pues con la culminación de la Primera Guerra Mundial y posterior a los hechos que se fueron dando, la Segunda Guerra Mundial, los malos gobiernos que se sucedieron en Rusia, pues Rusia fue perdiendo fuerza, perdiendo hegemonía. Y producto de la política expansiva de los Estados Unidos, pues cada día más Rusia perdía fuerza y perdía territorio. Hasta el punto que de ese gran imperio ruso, hoy existen 15 repúblicas, 15 países que han sido sacados de los territorios de Rusia. Y son estos: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. Todos estos países han descendido del imperio ruso, de lo que era el imperio ruso. Pero el conflicto se empieza a agudizar a raíz de que en el año 2014, cuando se derroca al presidente ucraniano Víctor Yanukovych, el 22 de febrero del año 2014, diversos grupos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno de Kiev y proclamaron su anhelo de estrechar su vínculo o inclusive reintegrarse con la Federación de Rusia. Y estos grupos se instalaron en la península de Crimea y el gobierno ruso declaró esta península de Crimea como la República de Crimea independiente de la Federación Rusa. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno de Kiev, es decir, de Ucrania, de 450 en la asamblea, 270 votaron en contra de que la península de Crimea pase a ser parte de Rusia, sino que proclamaron que Crimea le pertenece a Ucrania. Y entonces los grupos prorrusos instalados allí, pues desde ese año del 2014 han estado en guerra, en lucha contra Ucrania por su independencia, y Ucrania se niega a aceptar la independencia de esos territorios de Crimea. Desde el 2014 a la fecha, pues mal contado van más de 20.000 muertos en los enfrentamientos entre los prorrusos que están ahí en Crimea y Ucrania. Pero todo esto se agudiza con los intentos
de Ucrania de ser parte de la OTAN y el anhelo de Estados Unidos porque Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Y aquí los problemas se agudizan porque el régimen ruso entiende que si Ucrania pasa a ser parte de la OTAN o de la Unión Europea, pues allí en Ucrania van a instalar bases militares para tener un control de las actividades rusas. Y entonces, bajo ninguna circunstancia, el presidente Vladimir Putin acepta que Ucrania pase a ser parte de ninguna de estas dos organizaciones. Y así lo ha manifestado y lo ha dicho, hasta el punto de que el 24 de febrero, pues, inició la invasión de Ucrania, donde en estos momentos se habla de que ya van hablan de 9.000 muertos, dicen por un lado Rusia que ha matado más de 15.000 ucranianos, y Ucrania dice que ha matado una cantidad de rusos. El hecho es que ustedes saben que en estos tipos de actividades de guerra, la cantidad de muertos nunca se sabe con exactitud. Bueno, pero el tema ucraniano-ruso es un tema que hoy, en el día de hoy, el presidente Putin le manifestó al presidente de Francia que lo peor está por venir. Es decir, que debemos estar pendientes a ver qué va a suceder al final, porque ya hoy es el 8º día de guerra y donde dice las Naciones Unidas que ya van 874.000 ucranianos que se han refugiado en territorios extranjeros, corriendo de Ucrania, y unos 50.000 extranjeros que vivían en Ucrania que ya han logrado salir de estos territorios. Tenemos que estar a ojo visor porque los problemas pueden agudizarse. Ayer el gobierno chino hizo pronunciamiento fuerte, producto de una comisión de Estados Unidos que llegó a Taiwán. Además, un barco de guerra que estuvo merodeando la costa entre la frontera marítima de China y Taiwán. Y China dice que no va a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Es decir, que de este problema ruso versus Ucrania no sabemos qué otra cosa se le pueda sumar. Decirle que lamentablemente, si estos países, esta grande potencia, en vez de estar luchando por tener más control y tener la hegemonía del mundo, pues se unieran en favor de los países pobres o del bienestar de la humanidad, pues el mundo fuera otro. Pero lamentablemente no es así. Estados Unidos cada día más y más quiere ser él quien tenga el control absoluto del mundo. La Unión Europea, esos 27 países que la conforman, están divididos y no han podido ponerse de acuerdo, y lo que están es haciéndole el juego a los Estados Unidos, y por eso sus decisiones no tienen la fuerza que debieran tener. Igualmente sucede con Alemania, que también
está tomando un papel equivocado porque también ha entendido que del lado de los Estados Unidos, pues parece ser que piensan que van a tener más beneficio. Pues esto trae como consecuencia que Estados Unidos sigue entendiendo que debe tener el control. Y entonces tenemos el tema de China, que China también ya está pendiente y así también lo desea tener el control del mundo, la geopolítica mundial. Y Rusia, que también el gobierno de Putin, el Kremlin, entiende que ellos también pueden tener la hegemonía. Pero fijaos bien que, por ejemplo, con este problema que recién afectó al mundo del COVID, la COVID-19, pues si esta potencia, Estados Unidos con la creación de su vacuna, la Pfizer, del laboratorio Moderna, Inglaterra, de Reino Unido, con la creación de la vacuna AstraZeneca, y igualmente China con la creación de su vacuna Sinovac, Rusia con su vacuna Sputnik y Alemania con su vacuna BioNTech, se hubiesen unido en beneficio del mundo y hubiesen declarado libre la patentación de esta vacuna, pues en el mundo entero se hubiesen fabricado esta vacuna y los países pobres no hubiesen tenido tanta dificultad. Y el tema del COVID, ya al día de hoy no se hubiese hablado de eso. Pero no liberaron su patente, sino que al contrario, los países pobres tuvieron que comprar carísimo esa vacuna, porque a ellos no les interesa el bienestar del mundo. Lo único que les interesa es tener el control de la humanidad y trazar ellos la raya de pizarro y establecer ellos lo que ellos quieran que suceda en el mundo. Entonces estamos frente a una guerra económica, una guerra armamentista, una guerra tecnológica, que el mundo está al borde de un colapso, de la llegada de una tercera guerra mundial, y esto sería catastrófico. Espero que nuestro comentario sobre este problema Rusia-Ucrania te guste y no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y recomendar este medio para nosotros seguir dando contenido y aportando a los conocimientos no solo de República Dominicana, sino también del mundo. Así es que hasta una próxima entrega.